La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada. Una reciente modificación a la Constitución mexicana y a la Constitución de la Ciudad de México introduce una nueva categoría de propiedad, la propiedad social. Esta adición se suma a las categorías existentes de propiedad privada y pública, lo que significa un cambio potencial en el panorama urbano. La enmienda, producto de debates continuos sobre justicia social y equidad, plantea interrogantes sobre sus implicaciones para la vivienda, en particular para las poblaciones más vulnerables de la Ciudad de México. Durante décadas, la propiedad privada ha dominado el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Las iniciativas de vivienda pública, si bien están presentes, han tenido dificultades para seguir el ritmo del crecimiento demográfico de la ciudad y la creciente demanda de vivienda asequible. La introducción de la propiedad social añade una nueva capa de complejidad a esta ecuación. Los defensores de la enmienda argumentan que la propiedad social ofrece un enfoque innovador para abordar las desigualdades históricas y proporcionar soluciones de vivienda para familias de bajos ingresos. Imaginan un sistema donde las comunidades sean propietarias y gestionen colectivamente las viviendas, asegurando la asequibilidad y la seguridad de la tenencia. Los críticos, sin embargo, expresan su preocupación por la posible extralimitación del gobierno, la erosión de los derechos de propiedad privada y los desafíos logísticos de implementar tal sistema. A medida que la Ciudad de México lidia con estas perspectivas contrastantes, comprender los matices de la propiedad social y su impacto potencial se vuelve primordial. El camino a seguir requiere una consideración cuidadosa tanto de los beneficios como de los riesgos, asegurando que cualquier implementación de propiedad social sirva a su propósito previsto, crear una ciudad más justa y equitativa para todos sus residentes. El concepto de propiedad social desafía la dicotomía tradicional de la propiedad privada y pública. Ocupa un espacio único, distinto de la propiedad individual que caracteriza a la propiedad privada y del control estatal asociado a la propiedad pública. La propiedad social, en esencia, prioriza la propiedad y gestión colectiva de los recursos, normalmente con un enfoque en el beneficio comunitario y el bienestar social. Imaginen un escenario en el que un grupo de familias reúne sus recursos, no para comprar departamentos individuales, sino para adquirir un terreno y construir viviendas colectivamente. Este terreno, bajo el marco de la propiedad social, sería propiedad y estaría gestionado por la propia comunidad. Las decisiones sobre el mantenimiento, la asignación de unidades e incluso la posible expansión se tomarían colectivamente, priorizando las necesidades y las voces de los residentes. Este modelo contrasta con la naturaleza a menudo despiadada del mercado inmobiliario privado, donde la asequibilidad y el acceso a menudo están dictados por el poder adquisitivo individual. También difiere del enfoque de arriba hacia abajo de la vivienda pública, donde las entidades gubernamentales retienen la propiedad y el control. La propiedad social, en su forma ideal, empodera a las comunidades para que tomen las riendas de sus destinos habitacionales, fomentando un sentido de responsabilidad compartida y bienestar colectivo. Sin embargo, el camino para hacer realidad esta visión no está exento de desafíos. Unos marcos legales claros, mecanismos de gobernanza comunitaria y salvaguardias contra posibles abusos o mala gestión son cruciales para que la propiedad social prospere. La introducción de la propiedad social en el marco constitucional de la Ciudad de México conlleva tanto promesas como posibles escollos. Comprender esta dualidad es esencial para navegar por las complejidades de su implementación y asegurar que sirva a su propósito, crear un sistema de vivienda más justo y equitativo. Los defensores de la propiedad social destacan su potencial para empoderar a las comunidades marginadas y proporcionar una vía hacia una vivienda segura y asequible. Al trasladar la propiedad de los individuos o del Estado a la propia comunidad, la propiedad social pretende democratizar el acceso a la vivienda, rompiendo el ciclo de dependencia de mercados volátiles o de las provisiones gubernamentales. Este enfoque fomenta la autosuficiencia y anima la participación de la comunidad en la gestión y el mantenimiento de sus espacios vitales. Además, la propiedad social tiene el potencial de desbloquear soluciones de vivienda innovadoras
adaptadas a las necesidades específicas de la comunidad. Imaginen, por ejemplo, un proyecto de vivienda de propiedad comunitaria que incorpore prácticas de construcción sostenibles, jardines comunitarios o guarderías, todo ello diseñado y gestionado por los propios residentes. Este nivel de personalización y propiedad comunitaria puede conducir a una mayor satisfacción de los residentes y a un mayor sentimiento de pertenencia. Sin embargo, el camino para hacer realidad estos beneficios no está exento de obstáculos. Los críticos de la propiedad social plantean preocupaciones válidas sobre la posible extralimitación del gobierno, la erosión de los derechos de propiedad privada y los desafíos logísticos de implementar y gestionar tal sistema. Sin marcos legales claros, estructuras de gobernanza transparentes y mecanismos de resolución de conflictos, la propiedad social podría enfrentarse a retos relacionados con la toma de decisiones, la asignación de recursos y la rendición de cuentas. Además, el éxito de la propiedad social depende de la participación activa y la cooperación de los miembros de la comunidad. Generar confianza, fomentar un sentido de responsabilidad compartida y garantizar una representación equitativa en los órganos de toma de decisiones son elementos cruciales para prevenir conflictos internos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de propiedad social. Sección 4. ¿Soluciones habitacionales o dolores de cabeza? El impacto de la propiedad social en la Ciudad de México. La introducción de la propiedad social en la Ciudad de México tiene el potencial de remodelar el panorama urbano y abordar los desafíos de vivienda de larga data. Sin embargo, su impacto sigue siendo incierto, dependiendo de los mecanismos específicos de implementación y de la respuesta de las distintas partes interesadas. Los optimistas ven en la propiedad social una herramienta para crear opciones de vivienda asequible y segura para las familias de bajos ingresos, reduciendo la dependencia de los asentamientos informales y las condiciones de hacinamiento. Al empoderar a las comunidades para que sean propietarias y gestionen colectivamente las viviendas, la propiedad social podría fomentar un sentimiento de propiedad e incentivar a los residentes a invertir en el mantenimiento de sus barrios. Imaginen, por ejemplo, un barrio de la Ciudad de México donde los edificios deteriorados se transforman en vibrantes cooperativas de vivienda de propiedad comunitaria. Los residentes, antes vulnerables al desalojo o al desplazamiento, participan ahora activamente en la gestión de sus espacios vitales, garantizando la asequibilidad y promoviendo un sentido de responsabilidad colectiva. Sin embargo, los escépticos expresan su preocupación por la posible distorsión de los mercados de vivienda existentes y la posibilidad de consecuencias imprevistas. Un punto importante de controversia es la posibilidad de expropiación, en la que la propiedad privada podría ser confiscada por el gobierno para facilitar las iniciativas de propiedad social. Si bien los defensores argumentan que tales medidas se utilizarían con moderación y con una compensación justa, la perspectiva, como es comprensible, suscita preocupación por los derechos de propiedad y la posibilidad de abuso. Además, la eficacia de la propiedad social depende de la capacidad del gobierno para proporcionar apoyo y recursos adecuados. Unos marcos legales claros, asistencia financiera para el desarrollo inicial e iniciativas continuas de desarrollo de capacidades para la gestión comunitaria son cruciales para garantizar la viabilidad y el éxito a largo plazo de los proyectos de propiedad social. Sección 5. Una ciudad dividida, navegando por el potencial de la expropiación. El espectro de la expropiación se cierne sobre las discusiones en torno a la propiedad social en la Ciudad de México. La reforma constitucional, aunque carece de detalles específicos, deja abierta la posibilidad de que el gobierno adquiera propiedades privadas para facilitar la creación de vivienda social. Esta disposición, si bien podría ofrecer una solución a la escasez de suelo, ha desencadenado una tormenta de debate, dividiendo a la opinión pública y suscitando preocupación por una posible extralimitación. En un lado del espectro se encuentran los defensores que argumentan que la expropiación, si se ejerce de forma juiciosa y con una justa compensación, podría ser una herramienta vital para desbloquear suelo para el bien social. Señalan precedentes históricos, como las reformas agrarias en México y otros países latinoamericanos,
donde la expropiación, aunque controvertida, allanó el camino para una mayor redistribución de la tierra y la equidad social. Imaginen un escenario en el que una gran propiedad infrautilizada, propiedad de una entidad privada, se identifica como un lugar privilegiado para la vivienda social. El gobierno, tras agotar otras opciones y ofrecer una compensación justa de mercado, adquiere el terreno y se asocia con una organización comunitaria para desarrollar viviendas asequibles, dando prioridad a las familias que viven en condiciones precarias. Sin embargo, los oponentes a la expropiación la consideran una pendiente resbaladiza, una potencial infracción de los derechos de propiedad privada que podría tener un efecto paralizante sobre la inversión y el desarrollo económico. Argumentan que el gobierno debería dar prioridad a soluciones alternativas, como incentivar a los promotores privados para que incorporen viviendas asequibles o invertir en proyectos de vivienda pública en terrenos de propiedad gubernamental. El debate sobre la expropiación pone de manifiesto las profundas tensiones que rodean a la propiedad de la tierra, la justicia social y el papel del Estado en la regulación del desarrollo urbano. Encontrar un equilibrio entre la atención a la necesidad urgente de vivienda asequible y el respeto a los derechos de los propietarios requerirá una consideración cuidadosa, procesos transparentes y sólidas salvaguardias contra los abusos. Sección 6. Trazando un camino a seguir. Recomendaciones para soluciones de vivienda equitativas. A medida que la Ciudad de México se adentra en este territorio inexplorado de la propiedad social, una planificación cuidadosa y un compromiso con la transparencia son primordiales. El éxito de este empeño depende de que se logre un delicado equilibrio entre el fomento de soluciones innovadoras y la atención a las preocupaciones legítimas en torno a los derechos de propiedad y la extralimitación del gobierno. Lo primero y más importante es un marco legal claro y completo. Este marco debe definir los parámetros de la propiedad social, esbozando los derechos y responsabilidades de las comunidades, estableciendo mecanismos de gobernanza y resolución de conflictos, y proporcionando salvaguardias contra posibles abusos o mala gestión. Además, la transparencia y la participación de la comunidad son cruciales durante todo el proceso. Desde la identificación inicial del terreno hasta el desarrollo y la gestión de los proyectos de vivienda social, las comunidades deben tener un lugar en la mesa, sus voces escuchadas y sus necesidades consideradas. Este enfoque participativo puede ayudar a generar confianza, mitigar posibles conflictos y garantizar que las iniciativas de propiedad social reflejen realmente las aspiraciones de aquellos a quienes están destinadas a servir. La sostenibilidad financiera es otro aspecto fundamental a tener en cuenta. Si bien la propiedad social tiene como objetivo proporcionar opciones de vivienda asequible, es esencial establecer mecanismos para la viabilidad financiera a largo plazo. Esto podría implicar una combinación de subsidios gubernamentales, contribuciones de la comunidad y modelos responsables de alquiler o propiedad que garanticen el mantenimiento continuo y la mejora de los proyectos de vivienda social. Además, el potencial de la expropiación debe abordarse con la máxima cautela y transparencia. Unos criterios claros para su aplicación, una compensación justa de mercado para los propietarios afectados y mecanismos de supervisión independientes son esenciales para evitar abusos y garantizar que la expropiación, si se considera absolutamente necesaria, se utilice como último recurso y siempre en aras del bien social general. El camino a seguir estará sin duda plagado de desafíos, pero al adoptar un enfoque colaborativo y transparente, priorizar la participación de la comunidad y establecer marcos legales sólidos, la Ciudad de México puede aprovechar el potencial de la propiedad social para crear un sistema de vivienda más justo, equitativo e inclusivo para todos sus residentes.